frase fuera de su tiempo y ofende a su hermano. Bueno, también debemos aprender a perdonarnos. Quisiera invitarles a leer el Salmo 42. 42. Especialmente 2 versos de este salmo, donde el salmista angustiado pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Le está yendo mal? ¿Hay sufrimiento? ¿Hay problemas? Y no solo él se pregunta dónde está Dios, sino que los otros le dicen: ¿dónde está tu Dios? Yo esta mañana quiero hablar sobre el sufrimiento. El sufrimiento. Y antes que leamos la palabra de Dios, vamos a orar por alguna persona que esté sufriendo. Piense en alguien de su familia, algún amigo, un vecino, o usted mismo, quién sabe, que esté sufriendo. El mundo es cruel, hay guerras, hambres, dificultades, hay sufrimiento. Vamos a orar, querido Dios. Oramos, Señor, por cada persona que está sufriendo en este mundo, que incluso, Señor, está pensando quizá quitarse la vida. Oramos porque está en su lecho de dolor, enfermo, el que está en la cárcel, Señor, injustamente. Oramos, Señor, por aquel que está sin trabajo. Oramos por miles y miles de personas que han perdido sus seres queridos en la guerra. Oramos por millones de niños en los hogares, abandonados por sus padres, Señor. Oramos por esta humanidad, tan lejos de ti, Señor. Y con misericordia oramos por ellos y los bendecimos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Leamos el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, dice el título. Salmo de David. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, el ciervo buscando agua, brama, angustiado, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día. Ahí tenemos un hombre angustiado que llora. Mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Que deja que sufras. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David se acuerda cuando fueron al templo en fiesta, pero ahora no está en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Leamos todos juntos este verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, desde ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Clamó: Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Que no te defiende. El último verso, el verso 11. ¿Por qué te abates? Todos juntos leamos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Seguramente el escritor de este salmo estaba pasando momentos muy críticos. Y en ese momento más duro de su vida, él escribe este salmo de angustia. Y 2 veces dice la frase, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En el verso 3. Y en el verso 10, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? Yo quisiera compartir con ustedes esta temática del sufrimiento. En unos momentos pensar que vivimos en un planeta sujeto al sufrimiento. Y todos los seres humanos que estamos en este planeta, tarde o temprano, podemos pasar por este sufrimiento. Las láminas que traje a continuación hablan por sí solas, porque una imagen habla por 1000 palabras. ¿Qué decir? Vaya pasando las láminas, mi hermano. Allí. ¿Qué decir ante estas 3 imágenes? Una niña golpeada, un niño llorando y niños con hambre. Es una foto de Guatemala. ¿Dónde está Dios que no los defiende? ¿Por qué sufren los inocentes? La lámina siguiente nos habla de otra realidad también, que es bueno que como iglesia no seamos indiferentes, porque la indiferencia de la iglesia es su cáncer. Me recuerdo muy bien de una persona que me dijo, hay un SIDA peor que el SIDA, el síndrome de la indiferencia adquirida, que a medida que avanzamos por esta vida vemos tanto dolor que ya no nos causa dolor. El SIDA de la indiferencia, el síndrome de la indiferencia. La pobreza extrema, la foto allá es en Argentina, y en todos los países de Latinoamérica y en Asia habrán estas imágenes. Personas viviendo en los basurales comiendo lo que cae. La angustia de una persona arriba que está sufriendo y una mujer enferma. ¿Dónde está tu Dios? Que no arregla estas cosas. Y estas 2 láminas que vienen son horrorosas. La lámina de la izquierda es un niño que está comiendo los últimos mendrugos de pan y yo le corté la parte de allá porque era más horrorosa, un buitre esperando que muera. Recibió un premio internacional. Es horrorosa esa foto porque un niño que vino a este mundo, ¿por qué tiene que morir de hambre? Y la lámina anterior todavía, la que está al lado, retroceda una, por favor. Un niño de África buscando leche en un seno seco. ¿Cómo es posible que en un mundo súper desarrollado, donde millones y millones de seres humanos tienen que hacer gimnasia y dieta para bajar de peso, otros millones y millones mueren de hambre? Estas láminas son horrorosas, pero son reales. ¿Dónde está tu Dios? Que no soluciona esto. Hace muchos meses y años
que estoy trabajando el tema del sufrimiento. Y he estado escuchando a escritores, filósofos, en la internet da muchas posibilidades. Y he escuchado a las personas que niegan que Dios exista. Un escritor colombiano, Fernando Vallejos, él dice que él está convencido que Dios no existe, porque si Dios existiera, no pasarían estas cosas. Y Fernando Vallejo dice, yo no puedo creer en un Dios todopoderoso, que si tiene todo el poder, ¿por qué no arregla este mundo? Y hay otro escritor, José Saramago, recibió el Premio Nobel de Literatura. Aquí traje unos libros, es bueno que el pueblo de Dios lea, que leamos libros que escriben pensadores. José Saramago escribió un libro llamado Caín. Si alguien lo quiere llevar, yo se lo presto al final de la reunión. Y José Saramago, el Evangelio según Jesucristo. Son libros críticos de la fe. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? José Saramago dice, Dios es malo. Porque si fuera bueno arreglaría estas cosas. Yo que soy malo, dice. Al ver estas cosas yo las arreglaría. Pero Dios es malo, porque deja que estas cosas ocurran. Hay enfermedades, injusticias, guerras, hambres, violencia, pobreza. Hay soledad, angustia y en fin. El planeta entero sufre, como dice Romanos, gime, esperando la redención. Y estos escritores dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Como dice aquí el salmista, todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no elimina las guerras? Dicen estos escritores. ¿Por qué no quita las enfermedades? ¿Por qué Dios es así? ¿Dónde está Dios? Llegamos al mundo llorando y nos vamos de este mundo llorando, dice un escritor. Es la visión pesimista del mundo. Es pesimista, pero es espiritual, porque ellos ven la realidad. A mí me parece que como iglesia no debemos olvidarnos que estamos en un mundo que sufre. Porque si olvidamos esto, somos intrascendentes. Solo esperamos un mundo venidero mientras este mundo se cae. Y estamos en este mundo para ser sal y luz del mundo, no para ser sal y luz del mundo que viene, sino de este mundo. Y la iglesia está llamada a llevar una palabra de amor, ¿está de acuerdo? De esperanza, una luz. Y que vean a ese Dios que parece que no está en ningún lado, que lo vean en usted y en mí. Ahí está tu Dios, aquí está mi Dios, haciendo algo por esta humanidad. Yo quisiera presentarles un ratito. ¿Dónde está tu Dios? La pregunta eterna. ¿Dónde está Dios? Lo sorprendente es que el Evangelio nos presenta a Dios en una cruz. Crucificado, sufriendo los horrores de esta humanidad. Y allí está Dios. En la cruz del Calvario, sufriendo como sufren todos los seres humanos y mucho más. ¿Dónde está tu Dios? En Jesucristo, muriendo en la cruz, y en nosotros, haciendo algo por este mundo. Acompáñenme a ver algunas láminas que traje. Allí está el escritor José Saramago, un hombre muy espiritual, pero no podía creer en Dios, porque no lo veía. Y lamentablemente él decía, no lo veo en la iglesia. Cada uno preocupado de su mundo. Yo quiero ver a Dios, José Saramago. Y el otro escritor, Fernando Vallejos. Él escribió este libro, yo les ruego que lo compren y lo leamos. Es un dolor, un grito de dolor, el don de la vida, pero es una ironía. Dice que venimos a este mundo y tenemos vida para sufrir, solo para sufrir. Ellos necesitan una explicación. También son nuestro prójimo. Bueno, José Saramago ya murió hace algunos años. Fernando Vallejo está vivo, anduvo aquí en Santiago dando unas conferencias.
¿Dónde está tu Dios? Encontramos a nuestro Dios en Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es visible. Y hace 2000 años atrás anduvo en esta tierra. Y anduvo en las caletas de pescadores, en las aldeas de campesinos, cerca de la gente, haciendo bienes, dice la Biblia, sanando leprosos, curando ciegos, limpiando paralíticos, leprosos. Allí estuvo Jesús. Y Él mismo vivió como nosotros y sufrió y murió. Y en la cruz del Calvario llevó nuestros dolores. Allí está Dios. Esto es incomprensible y es un tropiezo para la fe de mucha gente. ¿Cómo Dios viene a la tierra y no viene a arreglar los problemas, sino que Él viene a morir? Yo no lo logro entender, nunca lo he entendido y nunca lo voy a entender. ¿Por qué Dios actuó así? El Cordero de Dios, llevando el pecado del mundo, el dolor del mundo. Allí estaba Dios. ¿Dónde está tu Dios? Ahí está, en la cruz del Calvario. Y hoy debe estar en nosotros, haciendo algo, un poquito que sea, para sanar a este mundo enfermo. Una palabra de amor, una palabra de esperanza. Un gesto amable, una sonrisa, una voz que diga no estamos solos. Este mundo no es solo dolor, también hay alegría y gozo. Iglesia de Dios, que no se cumpla el dicho de Atahualpa Yupanqui en nosotros. Hay un escritor y poeta argentino, un cantautor, Atahualpa Yupanqui. Y Atahualpa Yupanqui en una de sus canciones dice: he visto tanta pobreza que digo para mis adentros, por aquí Dios no pasó. He visto tanta pobreza que digo para mis adentros, por aquí Dios no pasó. Que no se cumpla mientras estemos nosotros con un aliento de vida, que algo de Dios se vea en este mundo. Amén. Somos llamados a llevar la luz, la paz, el amor, la misericordia, el aliento. Si no lo hace la iglesia de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Miremos un poquito un tema que constantemente lo vemos para Semana Santa, y yo he querido traerlo hoy. El tema de las 7 palabras. El sufrimiento más atroz que puede pasar a un ser humano. Y que al mismo Jesús se le vino a la mente lo que estamos leyendo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué me has desamparado? Que lo hacemos siempre para Semana Santa, la crucifixión de Cristo. Nuestro Señor fue a la cruz incomprensiblemente para esta raza humana y para mí y para mucha gente. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios vaya a morir en una cruz? El día anterior fue a orar al huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan ustedes? Y fue a orar a su Padre: Señor, que no me crucifiquen, que pase de mí esta copa. Y eran como gruesas gotas de sangre. Y al final dice: no, que sea como tú quieres. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? 3 veces y al final Dios no lo libró de la cruz. Allí estaba el sufrimiento. Y en la cruz nuestro Señor Jesús nos deja un ejemplo maravilloso. En los horrores de la cruz, a las 9 de la mañana, fue levantado a la cruz. Antes le habían golpeado, azotado, una corona de espinas, todos lo sabemos. Le habían flagelado, le habían escupido, dice también que le daban con una caña en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, lo insultaron, lo escupieron. Sus apóstoles lo abandonan, todos se mofan de él. Si tú eres hijo de Dios, bájate, no sufras y creeremos en ti. Jesús sigue hasta el final y dice esta frase en la cruz, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos.
no saben lo que hacen. Una oración maravillosa pidiendo perdón por la bajeza humana que crucifica al Hijo de Dios. La segunda frase, preocupado de su madre hasta el momento final. Él está sufriendo los horrores de la muerte, pero se preocupa de su madre, de la Virgen María. Y ahí dice, madre, mujer, ahí está tu hijo. Y le dice a Juan, ahí está tu madre. Y desde esa hora Juan recibió a María en su casa y la ayudó. Un ejemplo de hijo. En un mundo en que vivimos hoy de individualismo, que cada uno se rasca con sus uñas, ¿verdad? En los momentos más crueles, Jesús se preocupa de los suyos. Una tercera frase para que se cumpliera la Escritura. Ya se acerca mediodía y Jesús dice, tengo sed. Para que se cumpliera la Escritura de un salmo. Tengo sed. Han pasado 3 horas que está en la cruz. Pasemos a la lámina siguiente. A mediodía le dice al ladrón, al malhechor, allí la Escritura dice que era un ladrón y otra versión dice un malhechor, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No está preocupado tanto de él, está preocupado de los demás. Hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. Primer ser humano que inaugura el cielo no es un bueno, es un malo, que por la fe alcanzó salvación. La inauguración celestial, un malhechor arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A mediodía vienen las tinieblas. Pase las láminas todas estas. Allí están todas las frases. Como que si Dios no quisiera que vieran a su Hijo en medio del dolor y el sufrimiento. Tinieblas sobre la tierra, todo el mundo queda oscuro. Y Jesús dice una frase que a mí me ha quedado marcado para siempre. Y ahí está la número 5. Y es la frase que resume en una todo el grito de angustia y dolor de este mundo. Dios mío, Elí, Elí. Lama sabactani, la pregunta que le hace a Dios. Allí el texto bíblico dice claramente que Jesús gritó a gran voz. Y este lama sabactani es una queja. ¿Por qué me abandonaste? ¿Dónde estás tú? Como dice el Salmo 42. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Jesús dice en la cruz, ¿por qué me abandonaste? Y esta es la frase más difícil de contestar por nosotros, los creyentes. Y es la pregunta que hacen millones de seres humanos frente a la tragedia. En nuestro mundo, millones y millones de niños son abandonados. Nosotros mismos como iglesia local tenemos un hogar aquí en La Pintana, 74 niñas, abandonadas y abusadas por sus padres. Y estas niñas en nuestro hogar y en todos los hogares, 5, 6, 7 años, le preguntan a los que le están enseñando de la Biblia, ¿y dónde estaba Dios cuando mi padre me violaba? ¿Dónde estaba Dios que no me defendió? Es la misma pregunta que hace un rabino judío en los campos de concentración. ¿Dónde estás, Dios, que no salvas a mi hijo que lo están asesinando? ¿Dónde estás, Dios? Y hay teólogos que dicen que es casi imposible creer en Dios después de los campos de concentración. Después de Auschwitz es difícil creer en Dios. ¿Dónde está Dios? Allí está Dios. En una cruz gritando, Dios mío, ¿por qué? Y del cielo no viene respuesta. Viene la muerte. Jesús clama y ya son las 3 de la tarde.
6 horas crucificado. Y Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y allí en ese por qué están todos los por qué, sin respuesta. ¿Dónde está Dios que no me defiende? ¿Dónde está Dios que me pasó esto? En la cruz del Calvario, allí estaba Dios, también luchando con esta pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Jesús inclina la cabeza a las 3 de la tarde y dice, todo está pagado. No hay nada más que pagar y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere. Si la historia quedara hasta allí, yo sería seguidor de Saramago o de cualquier persona pesimista en este mundo. Donde uno va hay miseria, pobreza, angustia, también hay felicidad. Y si la historia llegara hasta aquí, yo también sería pesimista. Pero gracias a Dios, la historia no llega hasta allí. Él va a la tumba y resucita. Y vence el sufrimiento con el sufrimiento, para que nosotros tengamos esperanza. No nos va a librar del sufrimiento, no nos va a librar. Pero sí sabe lo que estamos pasando, porque Él lo pasó. Y aunque muramos, resucitaremos. La esperanza de nosotros. ¿Qué más esperanza podemos tener que esta fe en el Señor? No nos vino a explicar por qué hay sufrimiento. Nosotros somos muy simples para explicar las cosas y no son tan así. A veces decimos, mire, hermano, dice, mire, no diga por qué me pasa esto, sino para qué, porque Dios va a traer algo bueno. Eso está mal. Porque una niña que fue violada no hay que decirle, Dios va a traer algo bueno. ¿Cómo va a hacer eso? Es por su bien. No pregunte por qué. Hay que preguntar por qué. Si hay que quejarse, nos quejaremos. Jesús se quejó. Lamentablemente no hay una respuesta. ¿Por qué Dios no nos salva del sufrimiento? Esa es la tentación del desierto. Que las cosas haya pan, que haya bendición, que todo vaya bien para poder creer. Pero no es la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es, toma tu cruz y sígueme. Y después resucitarás en el día postrero. No nos salvará Dios de las angustias que quisiéramos nosotros, pero nos acompañará. Nos acompañará. ¿Para qué ahondar en un tema tan triste? Solamente permítanme leerle un poema. Este poema lo escribí hace unos 10 años, más o menos. Y fue en una ocasión que un diácono de la iglesia, no sé por qué se le ocurrió la idea, terrible idea, de invitarme a botar la basura a los basurales. Yo estaba allá en Costa Rica trabajando, pastoreando. Y uno de los diáconos me dice, vamos a botar la basura al basurero. No es como ir al shopping, ¿verdad? Y fuimos en vehículo a botar un montón de basura. Y fue una escena tétrica, dantesca. Llegamos al basural, un calor 39, 40 grados, una humedad terrible. Y yo me asombré de ver tanta gente trabajando en el basural. Y padres y madres y carretones y perros y niños. Y yo iba enrabiado a botar basura y ellos esperando la basura. Nos rodearon un grupo y así todos los vehículos que llegan los rodean. Le llaman los buzos. Y un niño nos arrebató una bolsa y la abrió buscando comida y yo me sentía morir. Y dije, Señor, perdóname todas las veces que me he quejado de pobreza. Somos reyes comparados con ellos, millonarios. Una vergüenza. Fue una bofetada en mi cara. Nunca le he agradecido a este hermano esta cosa que hizo conmigo. Me hizo ver una parte de la realidad humana. Y me sorprendió el niño que nos arrebató la bolsa de basura. Y escribí este poema con dolor. ¿Qué será lo que comen los ricos? Porque para ese niño todos nosotros que estamos aquí somos ricos, millonarios, todos, hasta el más pobre. Porque aunque sea pan duro es pan, no es basura. Y este poema es como si este niño nos dijera, la verdad es que no me quiero ir de este mundo
sin antes saber lo que siempre comen los ricos. Mamá, ¿qué podrá ser lo que comen los ricos? Imagino que no pescado. Eso ya lo he probado. Y sin dudarlo, yo no soy nada de rico. Tal vez tocino. Pero no creo tampoco, porque mi vecino Don Tico dice que lo ha probado. Y mi vecino tampoco es rico. Quizás sea salamín, si es que existe tal vocablo, pero no me suena como comida de un don acaudalado. O tal vez tepescuín, pero eso parece que no existe aquí, tampoco allá lejano, y más parece plato de vil. Mamá, ¿qué será lo que comen los ricos? ¿Me lo podría decir para ver si consigo un poquito, aunque sea un pedacito? No me quiero ir de este mundo sin comer una vez, aunque sea una sola vez, lo que siempre comen los ricos. Terminemos con una imagen positiva, un hijo de Dios. Pasemos en la lámina, por favor. Y la imagen positiva es lo que nosotros como iglesia y con nuestros diáconos, con hermanos, hemos pensado que para allá tiene que caminar la iglesia. Nuestro propósito es adorar a ese Dios. Pero ¿dónde está Dios? Si está en los cielos, nosotros no podemos ir allá. Por eso lo vamos a adorar evangelizando a nuestro prójimo, porque a él lo vemos. Y sirviendo al prójimo, porque a ese lo vemos. Esas son nuestras líneas de trabajo. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para adorar a Dios. Pero Dios está en los cielos. Vamos a adorar evangelizando a nuestro prójimo. A él lo vemos. Y sirviéndole en lo que podamos. Ese es nuestro propósito como iglesia. Y termino con la imagen de un personaje que nos da una enseñanza frente a esta pregunta: ¿dónde está Dios? Este personaje se llama Albert Schweitzer. Él dijo: no me importa dónde está Dios. Ahí está. Premio Nobel de la Paz. Pastor, misionero, pianista, músico, filósofo, escritor. 50 años trabajó con leprosos en África. Y él dijo: no me importa dónde está Dios. A mí me importa saber que mi prójimo es criatura de Dios. Y donde está mi prójimo, allí está Dios. Y no me importa arreglar este mundo porque no puedo, pero algo puedo hacer. Algo puedo hacer. Y él dijo esta frase y yo quiero también que la marquemos. La conciencia, aquí la tengo anotada. Y me sorprendo de esta frase. Tener la conciencia tranquila es un invento del diablo, dice. Tú no tienes que tener la conciencia tranquila. Mientras haya una persona sufriendo, tu conciencia no debe estar tranquila. La conciencia tranquila es un invento del diablo. No debes dormir tranquilo. No debes vivir tranquilo. Debes pensar en los demás. 50 años cuidando leprosos. Albert Schweitzer, un hijo de Dios. Y termino con algo sorprendente y asombroso. Albert Schweitzer era el más eximio pianista sobre Juan Sebastián Bach en Alemania. Si para ser un pianista eximio aquí en Chile, Claudio Arrau u otro, ya hay que ser sobresaliente, imagínense en Alemania. Él era el mejor pianista sobre Juan Sebastián Bach. Y en la aldea de leprosos donde trabajaba él allá en Gabón, en Lambarene, cada tanto tiempo juntaba a todos los leprosos de su hospital. Él pagaba y ayudaba, nunca ganó un peso. Y los reunía y él ensayaba y con el mayor amor les daba, no sé cómo se llama, una pieza. ¿Cómo se llama? Un concierto. Una pieza de Juan Sebastián Bach. Los leprosos no entendían nada de música como muchos de nosotros que escuchamos algo de Bach, ni sabemos muy bien la música.
pero era sorprendente como un hijo de Dios bendecía. Y cumplía el mensaje de Jesús: los últimos serán los primeros. Y en una ocasión nos cuenta su biografía. Él les preguntó a los leprosos, a todos estos que nunca en su vida pudieron pagarle un centavo, todo lo contrario. Les predicaba siempre del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Y después que les explicaba esto, él les preguntó: ¿quién piensan ustedes que es el buen samaritano? Para que algunos de ellos dijeran: Jesús de Nazaret. Y un leproso se para y dice: tú eres el buen samaritano. A él lo veían, a Dios no lo veían. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? En la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, y en el corazón de los hijos de Dios, al servicio de este mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, que no se nos olvide. Una conciencia tranquila no está correcta, hay que luchar por la causa de Dios. La causa de Dios es la humanidad sufriente. No seamos indiferentes. Algo podemos hacer. Querido Dios, Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos permitas descansar, Señor, en la indiferencia ante un mundo que se cae. Más bien, Señor, despiértanos a trabajar por este reino tuyo, Señor, y ayudar a aquel que sufre, llevar esperanza, llevar paz, llevar un pan, llevar comida, o lo que no nos permitas tú hacer, Señor. Te rogamos tu bendición. Guárdanos también, Señor, del pesimismo de este mundo. Ayúdanos a tener fe y esperanza, mi Dios. Y que tu iglesia sea, Señor, tu imagen también aquí en la tierra. Te pedimos perdón, mi Dios. Yo mismo te pido perdón, Señor, por pasar de largo frente a tanto problema, tanta dolor, y vivir una vida feliz, Señor, entre cuatro paredes de mi hogar. Te ruego, Señor, tu ayuda, tu bendición. Como dice tu palabra, hay que sufrir con los que sufren y gozar con los que se gozan. Y ayúdanos, Señor, a buscar el reino de Dios y su justicia. Para la gloria tuya oramos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos bendiga a todos, mis hermanos. Dios nos guarde. Hay esperanza en